Arrachaldeón, buenas tardes a todos y a todas. Antiguamente se decía damas y caballeros y se resolvía todo, ahora es todos y todas. Muy bien, bueno, perdonen, yo me llamo Pepe Sainz, estoy al cargo del Archivo de Álava y voy a presentar a don Ernesto Pastor Díaz de Garallo, que va a impartir la segunda conferencia de este ciclo dedicado al milenario, a conmemorar el milenario de la reja de San Millán. Gentes, paisajes y aldeas en la Álava del siglo XI. El profesor Díaz de Garallo, bueno, le digo profesor porque aunque está felizmente jubilado, profesor es una profesión pero también es una condición, como es su caso, si no, no estaría aquí dando esta conferencia. Bueno, he formado aquí en la Universidad del País Vasco, es historiador medievalista en historia medieval. He visto que también cumples aniversario, 30 años de doctor. Ah, pues mira, eso no me había percatado de eso. Y, bueno, él es experto él ha investigado la transición del sistema sociopolítico de la antigüedad tardía al feudalismo en Castilla, es su ámbito de investigación, entre los siglos VIII y XI. Esa época, no son los siglos oscuros de la Alta Edad Media, estos primeros, desde el V al VIII, pero son gris marengo, ¿sí? Que también son unos siglos interesantes de estudiar. Él, sobre todo, se ha adentrado en la condición del campesinado, la estructura del poblamiento rural y la forma del ejercicio del poder político en la Alta Edad Media. Su obra, bueno, él antes de sacar el doctorado ya escribió sobre Salvatierra y la llanada oriental alavesa del 13 al 15. Y luego publicó su libro, tu tesis doctoral, que es Castilla en el tránsito de la antigüedad al feudalismo, poblamiento, poder político y estructura social de Arlanza al Duero, del VII al XI, que es cuando se decía esto de la reconquista castellana, de la Arlanza al Duero y luego del Duero al Tajo, bueno, esta primera época en la que Castilla pasa de ser marca fronteriza astur-leonesa a luego condado y luego a reino. Y luego, en tu libro analizas la transformación de la sociedad castellana altomedieval desde la época visigoda, inmediatamente posromana, hasta la consolidación del feudalismo. Y luego también, en 2003, tienes la llanada oriental a través de la historia, clave desde el presente para comprender nuestro pasado. Concretamente sobre la reja tienes con Juan José Larrea un libro, un artículo que realmente está muy bien, a mí me ayudó muchísimo a comprender la tradición textual de la reja de San Millán como documento y la composición interna, que es la reja de San Millán, transmisión textual y estructura interna. Y, es decir, que yo no sé si te puedo llamar el máximo experto en la reja, en lo que es la composición interna, porque la desglosas prácticamente línea a línea. Y básicamente lo que va a hacer ahora en su conferencia es explicarnos a partir de la estructura interna de la reja, primero otras fuentes que tenemos de esta época para comprender Álava en el siglo XI y inmediatamente anterior y posterior. No sé si me das un segundo porque también yo les quiero hablar mañana, les quiero dar mi libro. Y es que mañana, si quieren dejar de ver la reja en fotos, y quieren verla en directo, a las 12 inauguramos en el Archivo de Álava la exposición de Ferro de Álava, donde tendrán el becerro galicano expuesto, prestado por el monasterio de San Millán de la Cogolla. Es decir, que ya podrán... es la primera vez que viene a Álava, es un préstamo excepcional. El monasterio, la Orden de Agustinos Recoletos, ha sido generosísima con Álava, al permitirnos contemplar directamente esta pieza única, porque el becerro galicano no es solamente la reja de San Millán, es el resto de documentos que contiene y que son fundamentales para el estudio como fuente documental para el estudio del nacimiento y del crecimiento de los reinos hispánicos en la Alta Edad Media. Entonces... ¿Cuál es el horario? ¿Perdone? ¿El horario de esto? Mañana a partir de las 12. O sea, todo el día. Todo el día hasta las 7 de la tarde. Seguido, ¿no? Seguido. No vaya los fines de semana, lunes a viernes. Bueno, el caso es que, en resumen,
que la trayectoria investigadora de Ernesto Pastor en el estudio del campesino del territorio medieval lo convierte en una voz especialmente autorizada para hablar sobre este tema, el tema de la reja. Y yo creo que la aportación que va a hacer en esta conferencia les va a ayudar, a comprender mejor el contexto histórico en el que se inscribe la reja de San Millán, explicando por qué este documento se elaboró hace 1000 años y qué nos revela sobre la sociedad alavesa de aquella época. Así que, bueno, pues adelante, Ernesto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias también a los organizadores de este ciclo de conferencias por haber tenido la amabilidad de haberme invitado. Gracias también a Juanjo Larrea, que es el que me empujó a animarme a meterme en esta historia después de 5 años de parón técnico y a rescatarme de la labor de control de obras de todo tipo. Y muchísimas gracias también a todas ustedes y a todos ustedes por haber dedicado una parte de su tiempo en una tarde tan maravillosa, con otras muchísimas cosas que hacer, por haber venido a escucharme. Cuando a finales del año pasado, principios de Juan José Larrea me sugirió que participara en este ciclo de conferencias, me dijo, oye, pues, ¿por qué no te encargas de dar una conferencia sobre el contexto general del siglo XI en Álava para situar en un marco más amplio la reja, el documento de la reja? Bueno, le dije que sí, de manera absolutamente inconsciente, y lo que se me pasó por la cabeza es, bueno, podría estructurar aquella idea en tres ejes. Uno, hablarles de paisajes; otro, hablarles de territorios; y otro, hablarles de gentes. De paisajes, pues hablarles de los lugares de residencia y de los lugares de trabajo. De los territorios, era un ámbito, un eje en el que pretendía comentar las formas de articulación política de los distintos ámbitos donde se ejercía el poder de la manera más extensa que se puedan imaginar, es decir, desde la aldea, pasando por los territorios más reducidos, que pueden designarse también alfoces, el condado, el reino, la monarquía pamplonesa o la castellana, y a lo que habría que haber añadido, digamos, otros elementos territoriales como son las iglesias, como son los monasterios, como son las parroquias o como fue el obispado de Álava. Y en el eje de las gentes, pues la idea que tenía era a ver si se podía decir algo sobre formas de dominación o formas de apropiación del trabajo ajeno, que en el siglo XI se podían manifestar como maniobras interesantes para conocer la construcción de las sociedades feudales. El siglo XI, repito, era un buen observatorio. Pronto me di cuenta que había mucha materia para poco tiempo, es decir, para 55 o 60 minutos que espero dure esta conferencia. Y tengan en cuenta una cosa, eso que el siglo XI a la vez es un siglo prácticamente anecdótico dentro de la historiografía en relación con lo que se ha estudiado para el 800, el 900 y en relación con lo que se ha estudiado para después del año 1100. Y como suele ocurrir en la vida, de lo que te propones en un principio a lo que acaba siendo al final, pues suele pasar un trecho. Y así que lo que les voy a ofrecer hoy, de lo que les voy a hablar hoy, que también son pinceladas, a veces muy, muy impresionistas, es un cuadro donde el documento de la reja aparece como el centro, o se sitúa en el centro. Lo que voy a hacer es tratar de describir qué nos muestra o qué proyecta este documento. En segundo lugar, vamos a mirar de la reja hacia atrás, es decir, tratar de responder a por qué se ve lo que se ve en ese documento fechado en 1025. Y en tercer lugar, lo que voy a hacer es mirar hacia adelante y situarme en los años 1100, 1120, 1150, para preguntar y para tratar de responder a ver qué ha quedado de ese paisaje que se puede observar en la reja y qué conclusiones se pueden obtener de esa observación. Bien, antes de entrar en materia y antes, digamos, de transitar por estos tres hitos, utilizando además una metáfora, me voy a permitir dedicar unos minutos a hablarles de mimbres y de gigantes. En primer lugar, de mimbres, es decir, de qué tenemos a nuestra disposición para poder construir un cesto, es decir, para poder construir
una interpretación de lo que sucedió en el siglo XI en Álava. Y en este sentido, los medios que tenemos para hacer ese cesto son fundamentalmente de dos tipos, registros escritos y registros materiales. En relación con los registros escritos, la verdad es que son francamente escasos. José Ángel García de Cortázar, en el año 85, en 1985, comentaba y escribía que entre el año 800 y el año 1200 se conservaban alrededor de unos 180 testimonios para el caso Alavés. Y entendía Cortázar que esos registros reservaban el nombre de Álava para la Llanada, para Treviño, parcialmente para una zona cercana al oeste del Bayas, y que el resto de los territorios que actualmente forman parte de Álava pues no estarían concebidos como Álava en aquel momento. Bien, el 90% de estos 180 registros se situaban al oeste de la línea del Bayas, es decir, la Llanada estaba prácticamente, como voy a comentar a continuación, desprovista de este tipo de informaciones. La mayor parte de estos registros, 170, eran o procedían de las actas de la práctica, es decir, de documentos que recogían donaciones, permutas, compraventas, etc. Y el resto, unas poquitas menciones que aparecían en las crónicas árabes y en las crónicas latinas. Y de esos 170 documentos, que se referían a donaciones, permutas, compraventas, 94 procedían del archivo del monasterio de San Millán de la Cogolla y a renglón seguido de Valpuesta, de Santo Domingo, de la Calzada, de Oña, de la Catedral de Calahorra y muy poquitos de San Juan de la Peña, del monasterio de Irache, de Leire, de Nájera, de Bujedo, de la Catedral de Burgos. Es decir, toda la información que tenemos sobre Álava para este largo periodo que va del 800 al 1200 procede de instituciones que están fuera del territorio. Y si precisamos un poquito más, si centramos nuestro foco en un territorio más reducido, el de la Llanada Oriental, hasta 1050 solo disponemos de 3 documentos que de manera muy sucinta citan lugares que están en la Llanada Oriental. Y de 1050 a 1100 solo disponemos de alrededor de una docena de diplomas. Es decir, los mimbres que tenemos en relación con el registro escrito son ciertamente escasos. Los otros mimbres, los que tienen que ver con el registro material, pues por suerte y sobre todo por el esfuerzo de 2 grupos de investigación comandados por Agustín Azcárate y por Juan Antonio Quirós fundamentalmente, pues han dado resultados muy importantes en estos últimos 20 o 25 años. Agustín Azcárate el próximo jueves seguramente que de estas cuestiones les va a hablar largo y tendido. A mí simplemente me gustaría insistir y poner encima de la mesa el interés de las excavaciones en extensión que se han hecho en Gasteiz, que se han hecho en Zaballa, que se han hecho en Bagoeta, que se han hecho en Zornostegui y que se han hecho en Astra. Todos ellos núcleos citados además en la reja de San Millán. Y a estas excavaciones me gustaría también poner encima de la mesa y añadir 2 tesis magníficas de José Luis Onlaun sobre la cerámica y de Leandro Sánchez Ufiaurre sobre técnicas constructivas. Se puede producir, o se da una paradoja curiosa, y es que la mayor cantidad de datos materiales de una gran calidad y muy bien construidos se produce en aquel ámbito de Álava que apenas tiene informaciones del registro escrito. Y quiero hacer una última consideración. Que tengan en cuenta que la producción de cada uno de estos registros, de estas evidencias, atiende a una lógica propia y que muchas veces cruzar los datos, como suele ser bastante habitual, de los relatos que se crean a partir de cada uno de ellos, requiere mucha precaución. Mimbres y gigantes. Les leo una cita muy breve. Dice: nuestra época disfruta del beneficio de la precedente y conoce muchas cosas, no por su propio ingenio, sino apoyándose en fuerzas ajenas. Decía Bernardo de Chartres que somos como enanos sentados a hombros de gigantes. Estas líneas
son de Juan de Salisbury, un autor que escribió un trabajo a mediados del siglo XII donde se recogía esta atribución de esta frase muy conocida entre la gente que se dedica a la Edad Media, de Bernardo de Chartres. Bueno, pues para el Álava del siglo XI pues, también tenemos nuestros gigantes. Sería muy larga citar la lista con detenimiento y con precisión de todos estos gigantes, es decir, de todas las personas que han trabajado sobre Álava con anterioridad al año 2025. Podríamos citamos a Mañaricú, a Gonzalo Martínez Díez, a Ruy de Loízaga, a Ernesto García, a Ramón Díaz de Durana, a César González, a Iñaki Martín Viso, a Gerardo López de Guereñu, a Micaela Portilla, a Agustín Azcárate, a Juan Antonio Quirós, a Solaun, Sánchez Zufiaurre, Ismael García. Lo que sí quiero comentarles también es que estos y otros muchos autores han hecho, digamos, análisis parciales o análisis sectoriales de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad alavesa en el siglo XI. Pero, en mi opinión, los análisis más significativos desde el punto de vista global, desde el punto de vista, digamos, sistémico de cómo funciona la gente que vive en un territorio a lo largo del siglo XI, es decir, aquellos esfuerzos o aquellos intentos por proporcionar una interpretación global, integrando aspectos que habían trabajado estos otros autores de una manera, digamos, más sectorial, han sido los trabajos de José Ángel García de Cortázar y de Juan José Larrea. José Ángel García de Cortázar, sobre todo en trabajos ya antiguos, entre comillas, que van de 1981 a 1985, y Juan José Larrea en trabajos que van de 1998, bueno, esta es la fecha de la publicación de su tesis, pero sobre todo del 2002-2003 al 2005-2006. Las ideas, o algunas de las ideas que ellos han propuesto, en gran medida van a guiar buena parte de lo que les voy a contar a continuación. Simplemente también quiero hacerles un comentario, que entre estos dos autores existe una diferencia sustancial que tiene que ver con la noción de aculturación. José Ángel García de Cortázar, allá por los años 80, basaba todos sus análisis en relación con el funcionamiento de la sociedad alavesa antes de la concesión del Fuero de Vitoria, a partir o sobre esa noción de aculturación, que no es otra cosa que la idea que hay un movimiento de trasvase de carácter cultural en sentido muy amplio del sur al norte o del Mediterráneo al norte, y que en estos territorios del norte lo que se acaba imponiendo pues son esas pautas mediterráneas, pues por ejemplo como puede ser la agricultura o como puede ser la escritura. Frente a esta idea, los trabajos de Juan José Larrea lo que han hecho ha sido evacuar del análisis esta idea, en tanto en cuanto, en su opinión, suponía un bloqueo porque era imposible acceder al conocimiento de las sociedades aculturadas a partir de las fuentes escritas. Bien, colofón a esta pequeña parte sobre gigantes, es decir, sobre aquellos autores o sobre aquellas ideas sobre las que se apoya el conocimiento y lo que hoy podemos decir sobre el funcionamiento de Álava en el siglo XI, quiero que tengan también en cuenta una cosa, que sean conscientes de que cuando nosotros, la gente que se dedica a hacer historia con registros escritos, con registros materiales o con ambos, no solo tiene que fijarse en que la historia que se cuenta es un relato coherente, sino que tiene que fijarse también en saber cómo se ha llegado a construir ese relato. Bien, hasta aquí, digamos, esta especie de preámbulo que no sé si ha sido, no ha sido excesivamente extenso, para ponerles en situación.
Los tres puntos a los que me voy a dedicar a continuación es, como les he comentado antes. Primero, a desgranar lo que hay detrás de este documento que es la reja. En segundo lugar, a tratar de dar una respuesta a por qué ese documento ofrece la imagen que ofrece. Y luego, en tercer lugar, mirar hacia adelante y tratar de saber qué queda de ese paisaje. Bueno, aquí tienen un mapa que recoge que además me parece que es el mismo mapa que está en el cuadernillo que está en la entrada que ha editado el archivo de Álava, que recoge la ubicación de los 307 núcleos, algunos de manera aproximada porque no se sabía, que se mencionan en el documento de la reja. 307 aldeas, 307 pueblos. En negro, si es que se percibe la diferencia entre negro y rojo, se representarían los 189 núcleos que existen en la actualidad y en rojo los 118 despoblados que existen en la actualidad. La reja, además de mencionar estos 307 núcleos, menciona también las comarcas de Urkabustaiz, de Zuia y de Cuartanco. Este espacio se extiende sobre una superficie aproximada de unos 1.600 kilómetros cuadrados. Y en este espacio lo que podemos observar también, lo comentaba el jueves anterior David Peterson, hay agujeros, hay vacíos, hay zonas que había pueblos, pero que aquí en la reja, por los motivos que fueran, no aparecían. Aquí en la zona de Treviño, fundamentalmente, y en esta zona de la Llanada al occidente de Agurain. Aquí también, pero bueno. Es decir, que en la reja no están todos los que estaban o que tenían que estar. A partir de esta pintura, lo que podemos observar es la existencia de unas densidades de poblamiento, de hábitat, como media aproximadamente un núcleo cada 4 o 5 kilómetros cuadrados. Y en muchas zonas, en esta zona de la Llanada o en esta zona de la Llanada, hay densidades todavía mucho más fuertes, entre un núcleo cada 2 kilómetros o cada 3 kilómetros cuadrados. Es decir, la imagen que proporciona este documento es la de un territorio densamente poblado, la de un área que muestra una estrecha malla de núcleos de tamaño reducido y a escasa distancia unos de otros. En el fondo, lo que nos está mostrando este documento es una importante presión sobre el territorio y a partir de él yo creo que se puede decir con bastante seguridad que nos muestra una forma de ocupación aldeana perfectamente madura en la Álava central para el año 1000. Una forma de ocupación aldeana que responde a la lógica campesina. Los grandes propietarios no son elementos que son capaces de configurar un paisaje de estas características, no ejercen un papel importante en la organización del término de la aldea. Una ocupación aldeana que es también resultado de una determinada forma de apropiarse el espacio, y con esto me estoy refiriendo a los modos por los que se regula el acceso, el uso y la transmisión de esos espacios o de esos recursos que existen en el término de la aldea, y una forma de ocupación aldeana donde es clave fundamentalmente la lógica comunitaria. Es decir, estas aldeas se podrían definir como un territorio, en términos generales habría excepciones, no me voy a detener tampoco en ello. Un territorio indispensable para la subsistencia, para la reproducción, para la supervivencia de las familias que viven en esa aldea, cuya gestión, explotación y acceso a los recursos depende de la organización colectiva o de la organización comunitaria.
Y esta densa malla de pequeños núcleos a escasa distancia unos de otros, ¿de qué habría sido resultado? ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿O qué es lo que ha producido que en el 1025 se pueda dibujar un cuadro con estas características? Pues si miramos hacia atrás, cabría plantear que esto ha sido resultado de una serie de procesos que se inician en el año 700 o en el año 800, dependiendo de zonas o dependiendo de comarcas, procesos que habrían alcanzado un nivel de formalización importante, como podemos observar a partir de la reja, en torno al año 1000. Y estos procesos, como pueden ser el desarrollo agrario, la modificación de los sistemas de cultivos, la tendencia a la creación de un hábitat estable, el incremento demográfico, el incremento de los intercambios, se podría encajonar en la noción, en el concepto, en la categoría de crecimiento alto medieval. El crecimiento alto medieval, cuyos protagonistas fundamentales fueron las pequeñas explotaciones campesinas, es decir, las familias de campesinos que vivían en estos núcleos y que tuvo una serie de consecuencias en muchas ocasiones difíciles de percibir. Simplemente les comento una que no siempre está admitida por todos los autores, que es que este fenómeno trajo consigo, junto con otros elementos, por ejemplo, el fin de la esclavitud en el mundo rural. Bien, por lo tanto, la imagen que nos proporciona la reja sería, o se podría considerar como un punto de llegada, no finalista, porque luego ya vamos a ver que hay una serie de cambios de este proceso de desarrollo de muchos factores que habría tenido una duración aproximadamente de 300 o de 200 y pico años. Bien, ¿cómo se organiza el espacio de cada uno de estos enclaves? Y aquí lo que les voy a pedir es pues que hagan un poco de esfuerzo de imaginación, porque aunque les voy a presentar alguna serie de imágenes, hay otro tipo de consideraciones que son prácticamente imposibles de plasmar desde el punto de vista gráfico. Bien, existen dos ámbitos, se puede percibir la existencia de dos ámbitos en el término de la aldea, un círculo interior y un círculo exterior. Son términos estos utilizados por García de Cortázar. En las fuentes, en el registro escrito, aparece el término de intus para el interior y foris para el exterior. Vamos a comentar muy rápidamente qué elementos hay dentro de cada uno de estos territorios, de estos espacios, y qué es lo que le caracterizan. El círculo interior se refiere a las áreas de habitación, a las áreas de residencia. Estarían las casas donde residen las familias campesinas, estarían los edificios anexos como establos, como graneros, como talleres, como granjas, como hórreos. Existirían también espacios abiertos entre las edificaciones, como patios. Existirían también zonas dedicadas a un cultivo intensivo, como podían ser los huertos, o como podían ser las ferrágines, o como podían ser zonas de frutales, de manzanales, por ejemplo. Y en algunas ocasiones, cuando aparece, estarían también, en ocasiones, repito, no siempre, las iglesias y los cementerios. Este círculo interior se puede designar, y lo van a encontrar mencionado en la historiografía, como solar, o como utilizan fundamentalmente los arqueólogos, unidad doméstica. Lo importante es que este área, esta zona, está o suele estar cercada, y esto lo ponen de relieve tanto los registros escritos como los registros materiales, es edificable y no está sometida a usos comunales. Es decir, es de apropiación o de posesión particular o individual. Bien, dicho esto, lo que voy a comentar a continuación es describir dos tipos de morfología que pueden estar presentes en
este círculo interior. Por un lado, una morfología, una disposición de todo este conjunto de elementos, casas, edificios anexos, espacios abiertos, etcétera, de carácter alveolar, en panal, polinuclear. Tenemos aquí dos representaciones a partir de las excavaciones de Zavalla, y de Zornostegui. Zavalla, que está ahí al lado de Vitoria, y Zornostegui, que está cerquita de la villa de Agurain, de Salvatierra. El otro tipo de morfología es la mononuclear o una morfología más compacta, es decir, se concentran las edificaciones y se evacúan, digamos, esos intersticios, esos espacios que podían dedicarse a distintas cosas, a distintas actividades entre los solares o dentro de los solares. Tenemos aquí dos ejemplos. Uno, el de Alcedo. Esta es una idea que representó García de Cortázar allá por los años 80, a partir del registro escrito, donde en un documento aparecía que en Alcedo había una donación de casas, latus, casas, es decir, casas pegando a casas. Así lo representó García de Cortázar. Y este es un ejemplo de lo que ocurre en la aldea de Gasteiz a partir de los años iniciales del siglo XI, donde, aparte de que los distintos edificios que antes tenían funciones económicas diferentes y estaban desperdigados o dispersos dentro del solar, se concentran en una casa unitaria, que en este caso, luego volveremos sobre ello, utiliza también la piedra. Antes de esta imagen, en el caso de Gasteiz, ya hay desde finales del 950 el recurso a la utilización de la piedra. ¿Qué tipo de materiales o qué tipo de técnicas constructivas se emplean en la construcción de estas edificaciones? Pues de manera predominante la madera, hasta la segunda mitad del siglo X, fundamentalmente la madera. Y en algunos casos, como ya he comentado, en el caso de Gasteiz o también en el caso de Bagoeta, a partir de la segunda mitad del siglo X y sobre todo del cambio de milenio, empieza a utilizarse también la piedra y se utilizan técnicas constructivas mixtas. Hay zócalos de piedra, zócalos de piedra sobre los que se sitúan y se ponen los durmientes de madera, postes de madera, sobre los que se cierra las paredes y se construye la techumbre. Lo interesante de este tipo de recurso material y sobre todo de técnica constructiva antes de esta técnica mixta es que la utilización de la madera como material fundamental en la construcción de la estructura de estos edificios requiere reparaciones constantes y produce lo que los arqueólogos llaman micromovimientos o microdesplazamientos, es decir, es un hábitat que no siempre está en el mismo sitio. En algunos casos incluso estos desplazamientos son más que micro, son macro. Aquí tenemos el caso de Bagoeta, como a partir de finales del siglo VIII, principios del IX, hay un desplazamiento de un núcleo inicial hacia el sur con un desplazamiento de 500 metros. En esta otra diapositiva lo que tiene representado es lo que el equipo de Agustín Azcárate ha propuesto como evolución de las técnicas constructivas que se observan en el área excavada de Gasteiz desde el siglo VIII, nos quedamos aquí al siglo XI. Un hábitat polinuclear con la utilización de la madera hasta mediados del siglo X, una remodelación de estas formas y de estas técnicas a partir de la segunda mitad del siglo X con la utilización de la piedra y a partir del siglo XI la tendencia, a esta casa unitaria.
caso aparte, y no me voy a detener en esto, merecen las iglesias, fundamentalmente los monasterios y los edificios de culto. Y por último, en relación con este espacio interior, lo que podemos observar a partir de lo que han hecho los arqueólogos, de lo que han trabajado los arqueólogos y también de algunas referencias de los registros escritos, es que este círculo interior deja entrever y es reflejo también de una jerarquía social. No todos los que viven ahí son iguales. El registro escrito suele mencionar con bastante frecuencia la existencia en estos núcleos de palacios. Y los arqueólogos lo que han detectado en aquellos yacimientos que han excavado en extensión es, la existencia de lo que denominan hall o longhouse, grandes construcciones, algunas como las que tienen aquí en el caso de Aistra, de más de 200 metros cuadrados, pero también hay este tipo de construcción en Gasteiz, hay también este tipo de construcción en Bagoeta, que remite a que quienes residían allá tenían, digamos, un estatus por encima del resto de otras familias que tenían o que vivían en construcciones de otras características más limitadas. Insisto, el que la lógica comunitaria esté detrás de la formalización de este tipo de estructuras no es sinónimo de que la sociedad aldeana sea una sociedad igualitaria, porque esta lógica comunitaria se juega constantemente en un escenario que depende de la correlación de fuerzas de los actores que están presentes en cada momento. Círculo interior, círculo exterior. Y aquí es cuando les pido que hagan un esfuerzo de imaginación. Tampoco es difícil, creo yo. El círculo exterior acogería y comprendería el resto de las tierras del término de la aldea. Y en ese espacio la apropiación estaba sometida a usos, a normas comunales, comunitarias, colectivas. Es decir, en ese espacio no se podían establecer vallas y cercados permanentes, en ese espacio tampoco se podía edificar ni se podía construir. ¿Cómo se combinaban en este círculo exterior, en este ámbito, los usos y los derechos comunales con las formas de acceso y de explotación de los recursos? Pues la combinación se realizaba mediante la superposición o la yuxtaposición de los derechos. Por ejemplo, en los terrazgos agrícolas que estaban ubicados en este círculo exterior, había una alternancia entre la posesión individual de las parcelas cultivadas durante el tiempo en que la planta estaba desarrollando su ciclo vital y cuando la cosecha se recogía, la explotación de ese territorio era comunitaria, colectiva. El famoso ejemplo que seguramente más de una y de uno de los que están aquí ha conocido, de sacar a pastar a las vacas o a los cerdos o a las ovejas al rastrojo de las piezas del pueblo. Es decir, esta alternancia de derechos se produce fundamentalmente en los terrazgos agrícolas. En aquellos espacios de monte, de bosque o de aguas, la alternancia no se produce y depende siempre de la comunidad la organización del trabajo y el disfrute de esos recursos disponibles. Este tipo de dinámica, además, crea una situación muy peculiar, que es la de la movilidad de los límites entre lo que es el espacio cultivado y lo que es los baldíos, los pastos y los montes. Y esto se puede observar en la presencia de cultivos temporales. Cultivos temporales que a lo largo de toda la historia de la agricultura precapitalista, me atrevería a decir, son inherentes a la lógica de la apropiación aldeana y que desde muy temprano, desde esta época, estamos en oposición en gran medida a los intereses que tienen los grandes propietarios, en este caso fundamentalmente los monasterios. Es decir,
el círculo exterior siempre es un espacio de conflicto, un espacio de conflicto entre los intereses de las comunidades y los intereses de los grandes propietarios. Bien, esta estructura se puede observar desde León hasta Ribagorza, durante los siglos IX, X y buena parte del XI, por no decir el XI, incluso más adelante. Sin embargo, Juan José Larrea ha propuesto o ha escrito que, aunque este modelo atraviesa todo este sector septentrional de la península, tiene una serie de matizaciones, o existen grupos o variaciones dentro de este modelo. Él se refería a las aldeas del Duero y, por lo que a nosotros respecta, podríamos ubicarlo o señalarlo en relación con lo que ocurre en la zona castellana y las aldeas de Navarra. Y antes de ver qué pasa en Álava, en este momento, vamos a ver cuáles son las diferencias que se establecen entre Castilla y Navarra. En Castilla, lo que se puede observar es que el círculo interior está constituido por un mosaico de cortes, de solares, y que en esta zona el solar juega un papel decisivo como vía de penetración y control aristocrático de una parte de la producción campesina, y que funciona también el solar como un instrumento de explotación intracomunitaria. Es decir, no me cansaré de insistir en que estas comunidades no son comunidades igualitarias. En cambio, en Navarra, aunque el solar está presente, el empleo de esta estructura es más escaso. Es decir, las aristocracias de la vieja Navarra no recurren, no tienen mayor dificultad de penetración y de control de la producción campesina a través del control de esta estructura que es el solar. Por lo tanto, la primera diferencia sustancial es que el solar, este círculo interior, juega, en opinión de Larrea, de manera distinta en un área y en otra. En relación con el círculo exterior, las diferencias no son, digamos, morfológicas. Los paisajes de las aldeas del Duero, de las aldeas de Castilla y de las aldeas de la vieja Navarra son muy similares. Las diferencias afectan a las distintas formas de acceso a esos recursos. En el caso de Castilla es la divisa, es decir, el derecho de acceso a los espacios comunales, la pieza clave. En Castilla la divisa, además, en origen está vinculada al solar. Es decir, quien es propietario de solares tiene derecho a usar comunales. Lo que ocurre en Castilla es que, sobre todo a partir del siglo XI, se va a producir una escisión de esos dos elementos. De tal manera que se puede ser divisero, se puede tener acceso a los comunales sin tener solar. Es decir, solar y divisa se segregan, se separan, o se pueden segregar o se pueden enajenar de manera o distribuir de manera diferente. En el caso de Castilla, este modelo que juega con el solar y con la divisa es la pieza clave de la dominación señorial y es la pieza clave, como he comentado antes, de la explotación intracomunitaria entre los propios integrantes de la comunidad. En cambio, en la vieja Navarra, la divisa no juega ese papel. No hay, señala Larrea, nada parecido a lo que es la divisa castellana. Y como he comentado antes, el solar, aunque existe, aunque se menciona de forma muy escueta, muy escasa. Y en cualquier caso, los solares en la vieja Navarra no son objeto de disputa social.
no son centrales, no son instrumentos decisivos para establecer, por ejemplo, lazos de dependencia, cosa que sí ocurre en el caso del ámbito castellano, donde los señores que tienen solares pueden instalar campesinos dependientes en esos solares, casatos, collazos. Bien, estas diferencias explicarían dos formas distintas de penetrar por parte de la aristocracia en el complejo productivo de la aldea. En el caso de Castilla, el control de cortes y solares. En el caso de Navarra, la forma de controlar o acceder a una parte de la producción campesina es mediante la apropiación de derechos de origen público sobre montes, sobre bosques, sobre aguas, sobre la fiscalidad, sobre el censo, sobre la justicia, etcétera, etcétera. Llegados aquí, deberíamos preguntarnos, ¿y Álava en qué mundo se sitúa? Pues estamos a medio camino de uno y de otro. Aunque, como señala Larrea, la documentación alavesa mostraría fundamentalmente un predominio de esa morfología alveolar y mostraría también la vigencia del sistema de solares y divisas. Pero Larrea también ha planteado dos cosas interesantes y que por lo menos dan pie a la discusión. Y él ha señalado que en Álava no podemos basar el estudio de la feudalización en el aumento de los niveles de presión sobre la renta campesina o en la extensión de la servidumbre. Luego comentaré una serie de dudas que me surgen en relación con esta cuestión, aunque esto no quiere decir, señala Larrea, que no haya indicios que permitan establecer también una ruptura del modelo que se puede observar en torno al año 1000 al que se va a poner en pie a partir del siglo XI, sobre todo de mediados del siglo XI. Y estas preguntas o estas dudas o estas observaciones que tienen que ver con algunas de las cuestiones que les he comentado hasta ahora son fundamentalmente dos. Una, que como hemos comentado antes, en Álava, aunque también de manera muy excepcional, hay presencia de hábitats mononucleares. Entonces, bueno, pues igual aquí hay una vía para tratar para el caso de Álava, para el caso de Navarra, ya lo hizo Larrea en su tesis, de tratar de medir con mayor precisión esa relación que puede haber entre núcleos compactos y núcleos no compactos. Y luego una segunda observación, una segunda serie de preguntas es si los collazos, los casatos, los mezquinos alaveses de finales del siglo XI tendrían una situación diferente a los mezquinos de la vieja Navarra de ese mismo periodo. Tres referencias. En 1086 hay mezquinos, o se citan mezquinos, en la villa del Guea, ahí en Barrundia. En 1087 se menciona la existencia de collazos en Garayo y en Albéniz. Y en 1089 se menciona la existencia de casatos en Vitoriano. Del Guea a Garayo hay 3,5 kilómetros de distancia, del Guea al Albéniz 18. Y a mí me surge la duda de que si la utilización en un periodo de tiempo muy concreto y en un espacio tan reducido como estos, entre collazos, casatos y mezquinos, estaría haciendo referencia a situaciones de dependencia diferentes o si esta terminología, más que reflejo de realidades distintas, tendría que ver más con diferentes tradiciones escriturarias en función de los scriptoria donde se producen estos documentos. Es decir, que los archivos, por ejemplo, del monasterio de San Juan de la Peña, pues acostumbrados a utilizar el término mezquinos para hablar de los campesinos dependientes de la villa del Guea, utilicen este término, no utilicen el de collazo o el de casato. Es decir, esta realidad a la que me estoy refiriendo, que creo yo que probablemente no fuera tan distinta, es campesinos instalados en solar ajeno, campesinos que se pueden enajenar, vender, donar, campesinos a los que se les limita sus movimientos y que tenga que ver, digamos, todo este tipo de trabas con la instauración de la servidumbre. Bien, en cualquier caso, este tipo de cuestiones nos sitúan en la última parte, en la última etapa de nuestro recorrido. Mirar hacia adelante. ¿Qué queda de la Reja, del paisaje de la Reja en torno a 1100, en torno a 1150?
Y antes de responder a esto, me vuelvo otra vez un poquito hacia la mirada hacia la vieja Navarra. Si se dan cuenta, estamos saliendo del marco cronológico de la reja y estamos saliendo también del marco geográfico que recoge la reja hacia el oriente y hacia el occidente. Partimos de una premisa, y es que hay una relación entre la forma en la que se organiza el poder de los señores, y la forma en la que se organiza el territorio. Y en la vieja Navarra, lo que observó Larrea es que se produce una fosilización del hábitat que se puede observar en torno al año 1000. Ese hábitat de una densa malla de pequeñas aldeas, con una morfología, en el caso de Navarra, compacta, donde hay caserío e iglesia. Esa estructura pervive prácticamente sin alteraciones importantes en lo sustancial durante el siglo XI, el siglo XII y el siglo XIII. No quiere decir que no haya cambios, pero son pequeños. O son incapaces de modificar en profundidad esa forma de organizar la estructura de aldeas. Hay surgimiento de hábitats nuevos, hay también abandonos, despoblados. No parece ser que los castillos y las iglesias jueguen un papel importante en la configuración del hábitat. En cualquier caso, este tipo de fenómenos no lograron romper la estructura dominante del poblamiento del año 1000 y tampoco fueron capaces de remodelar en profundidad lo que ya existía. Es decir, no fueron capaces de reagrupar la población y no fueron capaces de transformar los paisajes agrarios. Para que se hubiera producido este tipo de cambios y de transformaciones, se requería la existencia de poderes potentes, de poderes fuertes. Y esto en la vieja Navarra no ocurrió. Luego, la fosilización del hábitat de este periodo, como veremos más adelante de lo que va a ocurrir en Álava, lo que refleja es al final una determinada organización de poderes. No hay estructuras señoriales fuertes, hay una fragmentación y movilidad de los señoríos, y el paisaje social estaría caracterizado por un hormiguero de señoríos concurrentes en el marco de la aldea. Es decir, la forma en la que se hizo presente el feudalismo en la vieja Navarra explicaría la falta de capacidad de los señores para modificar las estructuras, y esta incapacidad explicaría la fosilización del hábitat prefeudal o del hábitat del año 1000. Claro, en mi opinión, el alcance metodológico de esta propuesta, de este análisis, es de una entidad mayor. Si otros territorios presentan situaciones o fenómenos parecidos al que se ha observado para la vieja Navarra, me pregunto si se podría plantear la hipótesis de que los procesos que están detrás hubieran sido semejantes o similares. Es decir, si la fosilización del hábitat prefeudal reflejaría cómo se instauró el feudalismo. Teniendo en cuenta estas cuestiones, volvemos otra vez al territorio que recoge o que refleja la reja. Pues de esta imagen, en el 1100 o el 1150 queda casi todo. Queda casi todo. Hay algunas creaciones de hábitats, de aldeas nuevas. José Ramón Díaz de Urbana planteaba que podría haber habido, pues, entre el siglo XI y el siglo XIII, la creación de 19 aldeas, allá en un trabajo del año 1986. Hay despoblados también, pero no debieron ser muy abundantes en este periodo que va del año 1000 al año 1100, 1120, 1150. También José Ramón Díaz de Durana, tienen aquí recogido un mapa con lo que él estima son los 79 despoblados que se produjeron en el territorio de Álava entre el siglo XIII y el siglo XVI. Las villas
en el fenómeno de creación de villas en el territorio alavés es bastante tardío. El fuero más temprano es el de Salinas de Añana de 1140. Queda ahí el tema de Gasteiz, que está amurallado para finales del 11, que sí que podría haber ejercido también un papel de atracción de los enclaves o de algunos de las aldeas circundantes. Tampoco las iglesias y los castillos, sí que en algunos casos las iglesias sí que, pero son capaces de modificar, digamos, la ubicación de los edificios de este círculo interior, pero en cualquier caso, insisto, no pasan de ser arañazos superficiales que en absoluto modificaron en profundidad el cuadro que nos dibuja la reja. Bien, las transformaciones que para el caso de la Vieja Navarra fueron o han sido definidas por la REA, que se producen entre 1050 y 1150 y que tienen que ver con un cambio radical de la organización de las relaciones políticas a partir de la privatización de toda una serie de derechos y de cargas de origen público, y que tiene que ver también con la instauración del señorío, es decir, como un mecanismo que modifica los marcos sociales y que permite a los señores poner toda una serie de trabas, imponer toda una serie de exacciones sobre los que viven en el marco de las aldeas. Me pregunto si estas transformaciones estuvieron también presentes en Álava. Y me pregunto si es posible imaginar mecanismos similares de patrimonialización de los derechos públicos y de instauración del señorío en el marco de la aldea. En cualquier caso, en la construcción de ese nuevo entramado de relaciones sociales y políticas que es el feudalismo, aparte de esto que acabo de comentar, la patrimonialización de derechos públicos, la instauración del señorío y la reducción a la servidumbre del campesinado, como elementos claves en la comprensión de las sociedades feudales, y que no se pueden observar por el momento, no hemos sido capaces de observarlos con nitidez. Insisto, en cualquier caso, en la construcción de este nuevo entramado, que es el feudalismo, para el caso de Álava, el diezmo jugó un papel fundamental. Fue una pieza fiscal clave que se utilizó para impulsar la jerarquización social y la creación de clientelas feudales, feudovasalláticas. Y esto ya es visible, por ejemplo, en la convención del obispo Pedro de Nájera con las gentes de Ayala en el año 1095, en la convención del obispo Sancho de Grañón con las gentes de Álava en el año 1109, o en la encomienda de Armentia, hecha por el obispo Sancho de Funes en favor del arcediano Pedro. El arcediano Pedro, que ya no juega, digamos, dentro de los marcos de un obispo antiguo, sino que juega dentro de otros marcos distintos, donde la pieza fundamental es el establecimiento de relaciones clientelales de carácter feudo-vasallático. Bueno, pues concluyo. La imagen que muestra la reja, este documento, es un registro excepcional, creo que es un punto de observación privilegiado, a partir del cual hemos tratado de proponer o de construir dos hipótesis. Una desarrollada de manera muy breve, y es que Álava no fue ajeno a ese proceso general denominado crecimiento agrario alto medieval, y que es lo que explica que esto sea como es en torno a 1025. Y una segunda propuesta es mucho más etérea, mucho más difusa a la hora de la demostración, es que Álava no fue ajena durante el siglo XI, sobre todo a partir de 1050, a cambios y transformaciones que culminaron en la puesta en pie de ese nuevo marco de relaciones sociales que fue el feudalismo. Quizás por caminos distintos a los que se ha analizado en el caso de la Vieja Navarra, pero sí con resultados muy similares. Es que ricasco. No, quería preguntarte eso.
¿Cuál es tu opinión sobre los alfoces? ¿Qué papel juegan en la... ¿Qué significado tienen? ¿Es una distribución meramente acumulativa para mejorar el cobro del tributo? ¿O hace referencia a alguna organización previa que ya tendría el territorio? Y si en este caso, ¿a qué respondería? ¿Cuál sería el significado, según tu opinión? Bien. Estos 307 núcleos están agrupados en 21 circunscripciones, en 21 demarcaciones. Se pueden designar alfoces, pero que igual para no, digamos, tener deudas historiográficas se pueden designar o referirnos a ellos como territoria, pequeños territoria. Claro, estos alfoces o estos pequeños territoria que aparecen, pues, Divina, Barrandiz, Eguilaz, Irastaeza, etcétera, Morellas, Rigodivita. Algunos de ellos estaban ya, digamos, documentados con anterioridad a 1025. Y lo que se puede observar, sobre todo pues, en la segunda mitad del siglo X, es que son marcos comarcales del ejercicio del poder de las pequeñas aristocracias locales, que juegan, digamos, a dos bandas, en el sentido de que, por un lado, tienen un cierto nivel de estatus y de imposición sobre las comunidades que viven en esos enclaves, que pertenecen a un determinado territorio, pero que también están mirando, digamos, a los que desde el punto de vista del ejercicio del poder político están por encima, el conde, el monarca o el obispo. Y sobre todo los que están mejor situados guardan estrechas relaciones con el conde de Álava, cuando más adelante aparezca el obispado de Álava, o con el conde castellano o con el monarca castellano. Si no recuerdo mal, hay un pleito de mediados del siglo X que tiene lugar en Foronda, donde está presente el monarca pamplonés. Es decir, son ámbitos de ejercicio del poder a distintos niveles, de esos grupos con un nivel de estatus de una cierta entidad a nivel comarcal, pero que están por debajo, pues, de lo que es el abad de Tobillas, por ejemplo, o el abad de San Vicente de Acosta, o el obispo de Álava, o el monarca del Reino de Pamplona, o el conde de Álava. Y la capacidad, digamos, de ejercer ese poder, o la plasmación a la hora de ejercer ese poder, depende de la correlación de fuerzas. Es decir, son familias que en determinados momentos se imponen en el control de aspectos de esos pequeños territorios y en otros momentos desaparecen. Hola, Arratsaldeon y eskerrik asko. Dos cosas. La aculturización, Sí. ¿no tendría también algún precedente de la época romana en la zona, sobre todo del Ebro? Y la otra, el tema del diezmo, ¿vino con los godos, visigodos, o ese diezmo a favor de las autoridades religiosas? ¿O había precedentes también de ello anteriormente? Sobre el término aculturación, la conquista... ¿Perdón? No, le contesto lo poco que sé y lo poco que recuerdo en relación con la noción de aculturación para explicar aspectos de la conquista romana de territorios prerromanos. En el fondo, efectivamente, la historiografía lo que había planteado es que esos pueblos prerromanos son aculturados, es decir, son asimilados o absorbidos por
esa cultura dominante que es la romana y, por lo tanto, de alguna medida desdibujados. Hombre, lo que ocurre es que a partir de toda una serie de registros y de evidencias creados por los conquistadores, en el caso del mundo romano, los historiadores de la antigüedad pues, han podido llegar a percibir características, rasgos del funcionamiento de las sociedades prerromanas, es decir, de antes de la instauración de un nuevo modelo cultural. Este tipo de categoría, que estaba presente también con Caro Baroja, seguramente que de allá lo tomó en buena medida José Ángel García de Cortázar, es decir, la historiografía va por modas, va por tendencias, y en los años 70 y en los años 80 la manera de explicarse qué ocurría en zonas que, por ejemplo, se dijo durante mucho tiempo que no estaban romanizadas, pues era porque había pueblos, los pueblos del norte, que tenían... Bueno, Cortázar utiliza esta categoría para decir, oiga, mire, hay movimientos de población del sur al norte, en el 800 y en el 900, y estos movimientos de población, es decir, abades presores, o gentes que vienen de León, o gentes que vienen del sur de Castilla, y que traen, digamos, una mochila con comportamientos que en principio quienes defendían esta noción de aculturación sostenían que eran ajenos a estos pueblos que eran aculturados, como le acabo de comentar en relación con lo ocurrido en Roma. Y son fundamentalmente dos cuestiones o dos aspectos: la escritura y la agricultura. Y dentro de la agricultura también la vid. Obviamente, como un elemento que se va moviendo con la Iglesia. Claro, no he querido comentar nada cuando he hablado del papel del crecimiento agrario altomedieval. García de Cortázar, cuando estudia la sociedad alavesa del 900 y del siglo XI, habla de colonización. Pero para él, ¿la colonización qué es? La colonización fundamentalmente es un proceso de desarrollo agrario que sustituye a la ganadería. Es decir, es la imposición cada vez de manera más importante de la agricultura sobre la ganadería, como si antes quienes vivían allá solo se dedicaran a la ganadería. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del diezmo. No he mencionado, no he hecho referencia a cuestiones que tienen que ver con, digamos, aspectos religiosos, pero que van más allá de lo específicamente religioso a lo largo de la conferencia. Y tampoco he mencionado un acontecimiento de mayor trascendencia que tiene lugar a lo largo del siglo XI, que es la construcción de la red parroquial y en el marco de la Reforma Gregoriana. Es en este momento, a partir de la Reforma Gregoriana y de la construcción de la red parroquial, con intensidades y ritmos distintos, cuando se intenta construir el diezmo como pieza o como una pieza clave desde el punto de vista fiscal para acceder a una parte de la producción y que se va a dedicar para el sostenimiento de distintos actores. Fíjese, incluso hay autores que en Cataluña, o que para estudiar la instauración del feudalismo en Cataluña, han dicho que la pieza clave es las formas de apropiación del diezmo eclesiástico. Por supuesto que antes hay también menciones a diezmos o a décimas. Es decir, en época visigoda y después del periodo posvisigodo existe una renta agraria que es la décima, que es decir, por trabajar una tierra que no es tuya, tienes que pagar una décima parte de la cosecha. En ocasiones tampoco es fácil distinguir a veces digamos, lo que todos tenemos claro, que es el diezmo eclesiástico, el diezmo y la primicia, de esa décima. Pero estos diezmos
a los que me estoy refiriendo o a los que me he referido, que están presentes en estos acuerdos y en estos juramentos de los obispos de Nájera o de Calahorra con las gentes del Valle de Ayala o de la Llanada, o lo que ocurre con el arcediano Pedro en el caso de Armentia, son los diezmos eclesiásticos que, digamos, son reivindicados o reclamados por el obispo en este contexto de la reforma gregoriana, por ejemplo, en la Convención de 1109 con las gentes de Álava, de que se les acusa de vender iglesias, de vender diezmos, de hacer cosas que no tenían que hacer, porque eso es un elemento que depende y que se tiene que atribuir única y exclusivamente el poder episcopal. Buenas tardes, Ernesto. Mi pregunta va más en relación a lo que no se ve. ¿A quién pagaba diezmos, rejas? ¿A quién tributaba La Rioja, todo el Valle de Ayala, la parte de Santa Cruz? Lo que no se ve ahí en Álava. ¿Tenía algún otro esto o no se sabe? Simplificando, tenemos dos opciones. Una, que es la que se planteó, y creo que la planteó ya García de Cortázar, y es que estas áreas, en tanto en cuanto esa recaudación de rejas podría tener que ver con la existencia de un censo público de carácter antiguo, eran zonas que estaban exentas de pagar ese censo y que entonces no aparecen ahí porque no tenían la obligación de pagar ese censo en este caso, claro, lo curioso es que al monasterio de San Millán de la Cogolla. Es decir, que desde el punto de vista de lo que legitimaría la capacidad de recibir ese censo, habría espacios que estaban exentos. Si estos 307 núcleos tenían que pagar un censo al monarca y luego esto lo cedió al monasterio, o aparecieron por el monasterio de San Millán restos de antiguas contabilidades fiscales, los que no pagaban era porque no pertenecían a la jurisdicción del monasterio. Y lo que últimamente hemos propuesto Juanjo Larrea y yo, que probablemente, aunque también con pinzas, se podría entender que este tipo de recaudación, el pago en rejas, tenía que ver con una renta, un censo episcopal, o que eran obligaciones que los habitantes de estos pueblos tenían respecto al obispo de Álava. Hay que tener en cuenta que durante varios momentos del siglo XI el abad de San Millán es el obispo de Álava. Cuando Álava deja de formar parte de la monarquía pamplonesa a partir de 1076, aunque sigue habiendo también menciones al obispo de Álava que podían tener relación con San Millán, también tenemos constancia de la existencia de un abad de Leire que es obispo de Álava. Y entonces lo que proponíamos Larrea y yo es que en estos agujeros, en estos huecos, es porque igual la jurisdicción episcopal había cedido la recaudación de esos censos, por ejemplo, lo que proponíamos en esta zona, en torno a la Puebla de Arganzón, al monasterio de San Vicente de Acosta desde aproximadamente mediados del siglo IX. Puede ocurrir, o puede haber ocurrido eso, o puede haber ocurrido otras cosas que no sabemos. Pero lo que, digamos, por el momento está puesto por escrito y son conjeturas, van por esos dos caminos. Sí, mi pregunta es un poco parecida a la que se acaba de hacer. Si el documento de la reja es un documento de recaudación tributaria, podría haber, y no solamente en los grandes espacios, que es lo que te has referido ahora, sino incluso dentro de la zona marcada, podría haber núcleos de población que no fueran tributarios de San Millán y que entonces enriquecerían más este mapa, ¿o no tiene eso sentido? No sé. Sí, claro que sí, que podría haber habido, y de hecho habría habido.
Es decir, yo en un trabajo ya muy antiguo de mediados de los 80 propuse que para mediados del siglo XIII la totalidad del territorio de la actual provincia de Álava contaría con aproximadamente unos 645 núcleos, 645 aldeas. De todas estas topónimos que se citan en las rejas, hay 36 que solo aparecen mencionados en las fuentes escritas en este documento, y que cabe pensar que hubieran desaparecido, pues no sabemos cuándo, pero probablemente pues para 1100 podrían haber desaparecido, o no. Existe también la posibilidad de que hubiera habido también, digamos, núcleos que en la reja no aparecen, que hubieran existido y de los que ni a través del registro material ni a través del registro escrito pues hemos tenido constancia de ellos. Es decir, todo este tipo de cuestiones que se han planteado en torno a lo que es la reja, lo que supone la reja, lo que les estoy comentando yo, bueno, pues son hipótesis que tienen un grado de credibilidad importante, pero como he comentado antes, la historiografía va moviéndose en función de la aparición de nuevas preguntas, de nuevos registros, de poner en solfa cosas que se han dicho antes, etcétera, etcétera. ¿Y quién nos va a decir que dentro de 5, 4, 10 años o 8 meses, pues venga alguien y diga, oiga, mire, se equivocaron de cabo a rabo? Pues perfecto. Por eso lo que hay que defender es a fecha de hoy. A fecha de más adelante, pues ya veremos. Buenas tardes. Todos sabemos que cuando vemos un apellido compuesto hay una presunción de que puede haber un alavés detrás. Se han venido, yo creo que ya en el siglo XI estarían utilizando el nombre de patronímico y el toponímico. Hoy, siglos después, seguimos identificándonos igual. ¿Cuál fue el proceso, diríamos, para conformar, diríamos, esta identificación de los linajes, que ya digo que al día seguimos detrás de ellos, ¿no?, para unir el patronímico y el toponímico? Posiblemente sería, yo pienso que sería de origen visigodo. No sé si después en la incidencia de Castilla, pero bueno, se conoce un poco cuál fue el proceso para la identificación de los linajes, que ya digo que hoy también nos identifican, de cierto modo, a muchos alaveses. Me lo pone difícil. Le puedo decir dos cosas, así a bote pronto. En relación con el sistema de nombres, con el sistema onomástico, a fecha de hoy, con carácter general, parece que está relativamente bien establecido, que hay, digamos, lo que algunos autores han denominado revolución patronímica a partir del siglo XI o a lo largo del siglo XI. Hasta el siglo XI hay un predominio de la designación de una persona con un solo nombre, y de ahí se va a tender cada vez más a la utilización del nombre y el patronímico del nombre del padre, normalmente. Es decir, pasar de un elemento a dos elementos. Es cierto que, como sugiere usted, en el tema de los grupos aristocráticos, las cosas, sobre todo a partir del siglo XI, no funcionan igual que en el mundo de los campesinos. Y aquí la segunda cuestión que le puedo comentar es que García de Cortázar ya se había percatado que había una diferencia en la designación de la gente, sobre todo de estas pequeñas aristocracias locales, en el marco de estos territoria, entre la Álava oriental, al este del meridiano de Vitoria, y sobre todo la Álava que está al oeste del Vallas, en Valdegovía, en el Omecillo. Y el artículo que tiene Cortázar del año 85, donde estudia la sociedad alavesa antes de la concesión, creo que es del 85, antes de la concesión, o del 81, antes de del 81 o del 85, no recuerdo exactamente, antes de la concesión del fuero
del Fuero de Vitoria, que decía, él tenía claro que existían dos Álabas, la occidental y la oriental, que tenían comportamientos distintos y que funcionaban de manera distinta, aunque en ocasiones decía que tampoco había tantas diferencias o diferencias tan grandes. Señalaba que una de esas marcas diferenciadoras era que esas pequeñas aristocracias comarcales o locales se designaban con el nombre de lugar: Sánchez de Albéniz, López de Elguea, cosa que entre los infanzones o las pequeñas aristocracias locales o comarcales del occidente alavés, ese fenómeno no se producía. El recurrir a la utilización del solar originario, evidentemente sí que ha sido un fenómeno utilizado por los señores y por los linajes, sobre los que, por ejemplo, Miquela Portilla pues estudió mucho y muy bien. No le puedo sacar de más dudas, no alcanzo. Arrestalión, Ernesto. Si contestas esta pregunta, bueno, luego te invito a cenar si quieres. Pues me vas a pero algo creo que habéis investigado, Juanjo y tú. A ver, mi pregunta, un poco volviendo a lo que has dicho al principio. Son aldeas que surgen a partir del 700-800, ¿no? Las aldeas, 700-800. Antes tenemos un paisaje que no está, no sé, apropiado, o distribuido o fijado, ¿no? Bueno, entonces, a partir del 700-800 empiezan a aparecer estas aldeas. Una pregunta es, ¿hay algún poder que las configura o las organiza? Pero a mí lo que me interesa es, yo entre los topónimos de La Reja y en general en la toponimia hay tres grandes grupos. Son los de las devociones, ¿no? Santa Pía, Santa Engracia, cosas así. Los geotopónimos, ¿no? Luego están los que refieren a un poseedor, a una persona que está designada en ese espacio, pues los antropónimos, ¿no? Aparecen pues cosas como Gasteiz o Bécuri, ¿no? Nombres muy interesantes. Y luego están los topográficos, ¿no? Los que definen un poco pues los fitónimos, pues eso, Ascarza y cosas así, ¿no? O que está cerca de un monte, ¿no? Mendivil, Mendiguren, cosas así. Bueno. ¿Tenéis alguna percepción de qué sucede, por qué unos aparecen con el nombre de una persona que lo posee y otros son solamente descriptivos? Y lo más complicado desde mi punto de vista, entre los que son de un poseedor, no vemos estilos diferentes. Por ejemplo, Obécuri, ¿no? Que es una cronología muy clara del siglo XI, X, ¿no? A partir de un momento. Pero los que tienen una tradición más romana, ¿no? Los que tienen Anas, Lopidana, además Liquiniana, Maturana, con nombres romanos, ¿no? Que son latinos. Luego están los Eniz, ¿no? Que es Gasteiz, Argomaniz, cosas así, Troconiz, muy interesante. Y luego están los Ain, ¿no? Que es una tradición como más navarra, que también coincide con los andoscos en lugar de con las rejas, bueno, un poquito, ¿no? Y ya las aguas que van hacia Larga, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no existían, bueno, esto lo habéis trabajado en un artículo, ¿no? Que hablabais de Caro Baroja, una tradición francesa, no recuerdo el autor, de una herencia como de los fundis o las villas romanas, ¿no? Que se exponía que los Ana pues era una herencia ya de época tarda antigua, ¿no? Que había una apropiación del territorio. Pero ¿son realmente esos Anas comparables a los topográficos? ¿No remiten a un momento de no sé, había unos poseedores, unas personas que ya, unos linajes, unas familias que ya tenían, ¿no? Lopidanas o maturanas, ¿no? Esta es la pregunta, Ernesto. Me alegro que me haga esta pregunta, aunque es, como has dicho, de difícil contestación. Mira, en el año 90, creo que fue en el 90, ¿no? En unas jornadas que organizó Euskaltzaindia, creo que fueron en Estella, Juanjo y yo también publicamos un artículo sobre
sobre algunas cuestiones a las que se ha remitido, que se publicó 15 años más tarde y que, pues no voy a decir gracias a lo que sea, ha pasado desapercibido completamente. Bien, allá lo que proponíamos eran dos cuestiones que no responden en profundidad a lo que me plantea. Una, ligábamos o relacionábamos la utilización de la toponimia y sobre todo la fosilización de la toponimia con este fenómeno de crecimiento agrario y con la creación de hábitats estables. Es decir, en el momento en el que hábitats que se están moviendo, les he comentado antes, les he puesto el ejemplo de Bagoeta, que en un momento determinado se mueve 500 metros. Bueno, ese hábitat probablemente antes, si hubiera existido, también se podría haber movido o se podría haber seguido moviendo. Pero llega un momento, sobre todo a finales del siglo X y principios del siglo XI, donde, y esto en el espacio europeo sí que se ha podido observar también, sobre todo pues en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos, en distintas regiones de Francia, lo que ocurre es que esos núcleos, esas entidades de población que se estaban moviendo porque la gente que trabajaba allá utilizaba un sistema de cultivos que también movía sus campos de cultivo, se estabiliza. Y en el momento en que se estabiliza se fija el topónimo. Probablemente los datos que aparecen, estos nombres que aparecen en la reja, se puede proponer como conjetura, como hipótesis, que son resultados de esa estabilización del hábitat. La segunda cuestión, y es que curiosamente la gente que se ha dedicado al estudio de la antroponimia, para el Valle del Duero ha ocurrido 3/4 de lo mismo. Todo el asunto de la repoblación del Valle del Duero se sostiene sobre el análisis de topónimos que son anecdóticos en términos cuantitativos. No quiero decir que no tengan su importancia, pero la mayor parte de los topónimos son todos de carácter descriptivo. Y aquí también. Y en tanto en cuanto los topónimos son de carácter descriptivo, lo que nos están diciendo también es, nos están sugiriendo un determinado tipo de paisaje, donde pues probablemente el inculto y el yermo, pues en un momento determinado es un elemento central. Y esos topónimos en Ana o esos topónimos en Ain, comentábamos también en aquel artículo, y si me equivoco y recuerdo mal porque han pasado 30 y tantos años, y que Caro Baroja había puesto en relación con con el fundus romano y con la inexistencia de una evolución en el hábitat del País Vasco, tanto de las cuencas de Pamplona como de Álava, desde época romana hasta época medieval, es lo que, digamos, desmontábamos de alguna manera, porque lo que observábamos es que muchos de estos topónimos en Ana o en Ain funcionaban igual que los topónimos descriptivos y no había ningún elemento para pensar que allá hubiera habido algún tipo de asentamiento o algún tipo de evidencia de época romana. ¿Por qué Lopidana, por qué Leciñana se mantiene, se utiliza sin que necesariamente creo que tenga que ver con una estructura que no se ha movido en el hábitat y en el poblamiento desde época romana o tardorromana hasta el año 1000? Pues probablemente por tradiciones culturales, por situaciones locales, y tiene que ver con una cierta transmisión de ese tipo de nombres a través de generaciones. Pero ignoro el por qué existe una diferencia o puede existir una diferencia entre la denominación de un tipo o de otro. Siglo XI. Luego hay un Bascuñana, por ejemplo, en La Rioja, ¿no? Que es como
como un apodo, hay un vascón, vascoñano. Y Gasteiz, Bardauri. Gasteiz ¿no? desde el punto de vista toponímico Es muy navarro, Gasteiz. Sí, pero ¿es del 11, es del 10? ¿Dónde lo situarían? Es con el sufijo iz, ¿no? Que son... no son- Claro, porque si es del 11, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, del esquema toponímico, trabajan y dicen corchó. Ahí hay cosas desde el 700. Sí, sí. No, Gasteiz es un García, ¿no? Se supone que es un García. No es antiguo, es pues, alto medieval. Será pues como muy... llevarlo muy atrás pues al octavo, a lo mejor, o al séptimo, al noveno. Pero estos que son, ¿no? Como Maturana, pues sí, son como muy antiguos y es curioso que estén ahí. Estarrona, por ejemplo, es también de los nuevos. Es un Ona, pero Astarros es un nombre que viene pues, en torno al siglo VI, VII, o Troconiz. Bueno, ahí hay un trabajo Sí, por hacer. pendiente y que no sé si nos llevará a desvelar alguna cosa, ¿no? Pero bueno, gracias por la respuesta. Bueno, pues son ya las 8:30 o un poco más y no hay más preguntas, con lo cual, si están de acuerdo, podemos cerrar ahora la segunda conferencia de este ciclo. La próxima es el próximo jueves, con Firmín Miranda, que nos hablará de la reja en el ámbito de la política de Sancho III el Mayor de Navarra. Así que muchas gracias, Ernesto, ha sido muy interesante, de verdad. Gracias.